Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Había caído la noche sobre las calles mojadas de Chicago. Las luces de neón parpadeaban en los charcos, proyectando reflejos rojos y azules en el rostro tenso de Mark Lawson. A primera vista parecía un hombre común y corriente, un esposo cariñoso que llevaba a su esposa, Emily, a dar un paseo después de una noche larga. Pero tras su sonrisa serena se escondía un pasado inimaginable. Unos matones, ebrios de poder y arrogancia, lo habían reconocido. Quizás pensaron que era un blanco fácil. Sus risas sonaban como amenazas mientras rodeaban a la pareja. «Oye, ¿eres el maridocito? Te enseñaremos quién manda aquí», gritó uno de ellos con voz despectiva. Emily retrocedió instintivamente con el corazón latiéndole con fuerza. No tenía ni idea de cómo era realmente su marido. Solo veía al hombre que amaba siendo humillado delante de ella, abatido por su arrogancia. Mark, por su parte, permanecía extrañamente tranquilo. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, pero su mirada no delataba miedo. Cada movimiento, cada respiración, contaba la historia de un hombre entrenado para sobrevivir en las sombras, un exagente cuyas habilidades habían hecho temblar a organizaciones enteras. Los matones se acercaron confiados. Y fue entonces cuando ocurrió el error fatal. En una fracción de segundo, Mark se transformó. Años de entrenamiento, misiones imposibles, la serenidad en situaciones mortales, todo resurgió. Los matones, demasiado confiados, no tenían ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos. Lo que habían tomado por un marido normal y corriente era en realidad un exagente mortal, y acababan de desatar el infierno. El gélido viento de enero azotaba las estrechas calles de Chicago. Mark Lawson caminaba lentamente junto a Emily, sujetándole la mano con fuerza. Ella no entendía por qué parecía tan tenso, tan atento a cada sonido. De repente un grupo de 4 matones emergió de las sombras, con una mueca de desprecio como si dominaran la ciudad. Sus rostros estaban marcados por la arrogancia y el alcohol. «Oye, mira a ese expósito», se burló uno de ellos, un gigante con tatuajes que le serpenteaban por los brazos. «Te enseñaremos a quedarte en tu sitio». Emily retrocedió con el corazón latiéndole con fuerza. Sentía miedo, pero no sabía nada del pasado de su marido. Mark permaneció inmóvil con la mirada fija, como si evaluara cada amenaza, cada ángulo de ataque. «Déjenlo en paz», gritó Emily, pero su voz temblaba. Uno de los matones la agarró del brazo, tirándola ligeramente. «¿Y tú, guapa? Ya verás lo que cuesta caminar con él». Esa fue la gota que colmó el vaso. Mark seguía inmóvil y, en una fracción de segundo, pasó de la postura de un hombre tranquilo a la de un depredador. Sus ojos se tornaron de un verde acerado, y cada movimiento parecía calculado para neutralizar las amenazas incluso antes de que existieran. El primer matón dio un paso al frente, blandiendo un cuchillo. Mark lo esquivó con una fluidez sobrenatural, agarrando la muñeca del hombre y torciéndola tras su espalda con precisión quirúrgica. El grito de dolor resonó por el callejón, y los otros 2 matones retrocedieron, sorprendidos por la velocidad y la fuerza de Mark. ¿Qué es? Tartamudeó el gigante tatuado, el miedo finalmente visible en sus ojos. Mark soltó al primer matón, pero su mirada permaneció gélida. «Te aconsejo que te vayas de ahora mismo». Su voz era tranquila, cada sílaba cargaba con el peso de años de misiones secretas y batallas mortales. Los matones, sintiendo que habían despertado algo que no entendían, se retiraron lentamente y luego huyeron en la noche aterrorizados. Emily se acercó a Mark temblando. «Mark, ¿quién eres realmente?». La miró con una leve sonrisa triste en los labios. «Alguien a quien nunca debiste ver enojado». Para Emily, la realidad acababa de dar un giro dramático. El hombre que creía conocer era un exagente ahora muerto. Y si estos matones hubieran sido más numerosos, más preparados, ni siquiera se atrevía a imaginar el desenlace. Esa noche algo cambió para siempre. La aparente calma de Mark jamás regresaría, y un secreto largamente enterrado resurgió, listo para reclamar su lugar en su vida y en el mundo. A la mañana siguiente la fría luz de Chicago se filtraba por las persianas del apartamento de Mark y Emily.
Todo parecía normal a primera vista, pero el pesado silencio delataba la agitación que bullía bajo la superficie. Emily no podía dejar de pensar en la noche anterior. Los movimientos precisos de Mark, su increíble velocidad y ese aura de peligro, nada de eso encajaba con el hombre que creía conocer. Emily, necesito hablarte de algo, dijo Mark con voz grave. Se sentó con las manos entrelazadas sobre la mesa. Lo que viste ayer, no era una faceta oculta de mí. Era mi vida anterior. Emily frunció el ceño. ¿Antes de qué? Mark suspiró mirando por la ventana las calles silenciosas. Antes de ti y antes de que llegaras a mi vida, yo era un agente. No solo un agente de campo, un agente para misiones mortales. Vi cosas, hice cosas, que no tienen cabida en una vida normal. Emily sintió que se le cortaba la respiración. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero no podía aceptar la magnitud de la verdad. De repente un ruido apagado afuera les llamó la atención. La puerta principal se sacudió como si alguien intentara abrirla a la fuerza. Mark se levantó de inmediato con el instinto a flor de piel. Tomó una pequeña pistola que tenía escondida y le hizo un gesto a Emily para que retrocediera. «Quédate detrás de mí». La puerta explotó con un estruendo metálico. 4 hombres armados y enmascarados irrumpieron en el apartamento. Cada uno parecía calculador, coordinado, como si conocieran con precisión las debilidades de Mark. «Buenos días, señor Lawson», dijo la fría voz de un hombre enmascarado. «Lo sabemos todo sobre usted. Es hora de ajustar cuentas». Mark tragó saliva lentamente, pero su mirada permaneció decidida. «Deberías haberme dejado en paz». Fue un destello de movimiento. Mark se abalanzó sobre el primer intruso, usando la fuerza y precisión de un exagente para neutralizarlo antes de que pudiera siquiera disparar. Los demás retrocedieron, sorprendidos por la velocidad y brutalidad del ataque. Emily, paralizada por el miedo, vio a su esposo transformar su sala en un campo de batalla. Cada gesto era metódico, cada movimiento calculado. Los enmascarados no eran aficionados, estaban entrenados, pero Mark era mejor. Tras lo que pareció una eternidad, los intrusos fueron neutralizados. Algunos estaban inconscientes, otros inmóviles. Se hizo el silencio de nuevo, roto solo por la respiración agitada de Mark. Se giró hacia Emily. «Ya ves, mi pasado nunca me abandonará. Y si alguien quiere llegar hasta nosotros, tendrá que hacerlo a través de mí». Emily, temblando, comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. El esposo que conocía era un protector mortal, y cada amenaza, por pequeña que fuera, corría el riesgo de despertar la sombra de su pasado. Y en las calles de Chicago, entre la sombra de callejones y edificios abandonados, alguien observaba y tomaba notas. Mark aún no se había enfrentado a todos sus enemigos. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Emily intentó retomar su vida normal, pero cada sonido, cada movimiento fuera de la ventana, la ponía en alerta. Mark, en cambio, se mantuvo concentrado, analizando cada detalle, cada posible amenaza. Su pasado había resurgido, y sabía que aún no había visto lo peor. Una noche, mientras llovía a cántaros sobre Chicago, Mark recibió un mensaje críptico en un viejo teléfono que guardaba para emergencias. Las palabras eran sencillas pero aterradoras. «Mataste a nuestro hermano. Ahora te toca a ti». Mark frunció el ceño. Su pasado acababa de llamar a su puerta de forma directa. Sabía exactamente quién era, una vieja red que había desmantelado años atrás, hombres peligrosos dispuestos a todo por venganza. Emily, sentada en el sofá, sintió que la tensión aumentaba. «¿Quiénes y quiénes son?», preguntó con voz temblorosa. Mark le puso una mano en el hombro. «Dejé atrás enemigos, pero algunos nunca perdonan. Y encontraron la manera de rastrearme hasta aquí». Al día siguiente, mientras llevaba a Emily al trabajo para protegerla, Mark sintió el motor detrás de él. Un coche negro lo seguía de cerca. Cada movimiento era calculado. Sus ojos escudriñaban el retrovisor, anticipando el más mínimo movimiento de los hombres que iban dentro. De repente el coche aceleró e intentó obligar a Mark a detenerse. Sabía que la confrontación era inevitable. Con una calma gélida, derrapó hacia un callejón estrecho, atrapando a sus perseguidores en un callejón sin salida.
En segundos neutralizó a los hombres, usando sus letales técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Cada movimiento preciso y rápido dejaba clara su experiencia como asesino experto. Emily, aún en shock, solo pudo observar. ¿Por qué? ¿Por qué nunca hablaste de esto? Mark suspiró, su mirada se ensombreció. Porque quería que mi vida contigo fuera normal. Pero los fantasmas del pasado nunca desaparecen del todo, solo esperan el momento oportuno para regresar. Mientras la pareja reanudaba su viaje, una figura enmascarada observaba la escena desde la sombra de un tejado. Su rostro permanecía invisible, pero el teléfono que llevaba en la mano indicaba que le estaba contando cada movimiento a otra persona. Mark sabía que era solo cuestión de tiempo. Sus enemigos no eran simples individuos aislados, formaban parte de una red más amplia. Y para proteger a Emily, tendría que adentrarse en la oscuridad de su pasado, donde la muerte siempre acechaba y cada error podía ser fatal. El juego acababa de comenzar y esta vez no habría reglas. Llovía a cántaros sobre Chicago, convirtiendo las calles en ríos oscuros y resbaladizos. Mark y Emily habían regresado al apartamento después de un día tenso, pero Mark presentía que algo andaba mal. Su instinto, agudizado por años de misiones mortales, le gritaba que el enemigo estaba mucho más cerca de lo que creía. De repente el teléfono de Mark vibró. Un mensaje sencillo. Demasiado tarde para huir, ya estamos aquí. Antes de que Emily pudiera reaccionar, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Hombres enmascarados entraron por todos lados, armados y decididos. Mark se colocó frente a ella, listo para cualquier cosa. Cada movimiento de Mark era calculado y preciso. Neutralizó a un intruso tras otro, usando sus puños, sus pies e incluso objetos cotidianos como armas improvisadas. Cada ataque era rápido, preciso e implacable. Pero justo cuando pensaba que tenía la sartén por el mango, una risa fría resonó por todo el apartamento. Entonces eres tú, Mark Lawson, del agente mortal que pensó que podía esconderse. Un hombre emergió de las sombras. Su rostro estaba marcado por cicatrices y un profundo odio. Emily retrocedió conmocionada. ¿Quién es?, preguntó con voz temblorosa. Soy a quien dejaste con vida la última vez, dijo el hombre, dando un paso al frente. Mataste a mi hermano, y ahora pagarás por ello. Mark sintió que la tensión aumentaba. No se trataba solo de una confrontación física, era personal. Cada fibra de su ser se tensó, cada movimiento anticipando el de su enemigo. Los dos hombres se enfrentaron en un duelo intenso, rápido y brutal, una mezcla de golpes precisos y esquivas calculadas. Aterrada, Emily vio a su esposo luchar como nunca antes. Entonces se dio cuenta de que el hombre que amaba no solo era capaz de defenderse, podía aniquilar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Finalmente Mark logró desarmar y someter a su oponente. El enmascarado yacía a sus pies, derrotado y jadeante. Mark se acercó lentamente con una mirada fría e implacable. Escúchame con atención, dijo. Si tú o tu red se atreven a atacarme de nuevo, no sobrevivirán. ¿Entiendes? El hombre asintió consciente de su derrota, y Mark lo dejó ir, pero sabía que esta era solo una batalla en una guerra más grande. Emily se acercó a él con lágrimas en los ojos. Mark, ¿por qué nunca me contaste todo esto? La abrazó mientras la lluvia se filtraba por las ventanas agrietadas. Porque quería que nuestra vida fuera normal, pero algunas cosas del pasado nunca mueren. Y ahora, te prometo que haré lo que sea para protegerte. Siempre. Mientras la lluvia seguía cayendo, Mark supo que este no era el final. Su pasado lo había alcanzado, y Chicago aún no había visto de qué era capaz. Pero para Emily él era más que nada, un esposo, un protector, y un exagente letal dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. La calma regresó al apartamento, pero en las calles de la ciudad algo seguía gestándose. La sombra de sus enemigos seguía acechando, lista para atacar de nuevo. Y Mark, más decidido que nunca, sabía que el próximo enfrentamiento sería aún más peligroso.